Muy buenos días a todas las personas presentes en esta charla. Es un gusto tenerles presentes en la charla del día de hoy, organizada por la Red de Revistas Científicas de la Universidad de Costa Rica. Esta red nace desde la iniciativa de editores y editoras de revistas académicas de la Universidad de Costa Rica, con el fin de crear espacios de reflexión y aprendizaje en diversas temáticas de la gestión editorial, con el fin de mejorar las prácticas editoriales y por lo tanto la publicación científica. El día de hoy les presentamos la charla a cargo del licenciado Diego Salas. Diego es abogado especialista en propiedad intelectual, es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y egresado de la Maestría Profesional en Propiedad Intelectual de la UNED. Cuenta con un diplomado en Derechos de Autor por la Universidad Complutense de Madrid y ha participado en varios cursos relacionados con propiedad intelectual en Israel, España y Costa Rica, así como de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Actualmente desempeña como asesor legal de la Unidad de Gestión y Transferencia de Conocimiento para la Innovación ProInnova de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Agradecemos al licenciado Diego Salas este espacio que nos ha brindado para darnos a conocer sus conocimientos y así mejorar nuestras publicaciones. Esperamos que esta charla sea de gran provecho para ustedes. Sin más, procedo a darle a Diego la palabra y le recuerdo que esta sesión será grabada. Para solicitarla por correo electrónico, aparecerá en el chat. Ahí mismo mi compañero Adrián estará revisando y anotando las dudas que tengan las personas participantes y al final de la exposición haremos lectura de ellos. Esta grabación también será publicada en la red de las revistas que cuenta ya con un canal de YouTube. Entonces también les estaremos facilitando toda esta información al correo electrónico que nos facilitaron en el momento de la inscripción. Procedo a darle a Diego la más cordial bienvenida y esperamos que sea de su agrado esta charla. Hola, muy buen día a todos. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, se le Sí, escucha. Muchas gracias por la invitación. Siempre es bonito para mí hablar un poco de lo que es la propiedad intelectual, en este caso un poquito más enfocado a los derechos de autor, un tema que realmente me apasiona, y aún más relacionado ahora con el tema de inteligencia artificial, que para nadie es un secreto, que está en boga y es un tema sumamente actual y que no escapa de nadie, ni de ninguna de las ramas del derecho, y la propiedad intelectual no es la excepción. Bueno, muchísimas gracias también por la presentación. Mi nombre es Diego Salas, soy abogado, especialista en propiedad intelectual y bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es inteligencia artificial y derechos de autor. Sí quería hacer una acotación de derechos de autor como de propiedad industrial. En este caso, la charla está enfocada al tema de derechos de autor, más que todo en el tema de titularidad y de autoría. Puede ser considerada la inteligencia artificial el autor, vamos a hablar un poquito de esto. Y posteriormente un poquito orientado al tema del uso de la inteligencia artificial en el tema de la edición de las revistas y unos ejemplos o un par de ejemplos sobre cuál ha sido el tratamiento o la regulación que se le ha dado a este tipo de creaciones no humanas a la hora, digamos, de hablar de edición de revistas. Bueno, sin más, a mí siempre me gusta hablar de lo que voy a hablar al inicio de la presentación. Vamos a comenzar con unas nociones básicas del derecho de autor y de la propiedad intelectual, algo muy somero, bastante basiquito para poder aterrizar y que partamos de una misma base. Del tema, yo no especialista en inteligencia artificial, de propiedad intelectual estamos inmersos en muchos temas que tocan en muchas los temas de propiedad intelectual, por ejemplo, de inteligencia artificial. Vamos a hablar un poquito de los requisitos que debe cumplir una obra para poder ser protegible. En este caso podríamos orientarlo al tema de las revistas académicas, evidentemente. Ahí vamos a hablar del sujeto del derecho de autor y el requisito de originalidad, que va a ser muy importante. Después un tema sumamente importante también, ¿qué pasa con los derechos morales y patrimoniales y la inteligencia artificial? ¿De quién son? ¿De qué está pasando en el mundo?
cuál ha sido el tratamiento o cuál es el día a día en esta materia. Y después, como les decía, un poquito hablar de inteligencia artificial, derechos de autor y revistas universitarias para culminar con retos y conclusiones y después un espacio un poquito amplio de preguntas y consultas y conversación sobre este tema del cual evidentemente no somos o no soy el dueño de la verdad, ¿verdad? Bueno, partimos de este primer punto. Nociones básicas sobre el derecho de autor. Y antes de iniciar propiamente con el tema de derecho de autor, me gustaría hablar un poquito por encima, digámoslo así, de qué es la propiedad intelectual, qué se entiende por propiedad intelectual. Si nosotros desgranamos el concepto, vamos a tener primero el concepto de propiedad, que es un derecho eminentemente jurídico, que es el derecho conferido que se le da. Yo siempre hago la comparación de que yo puedo tener la propiedad sobre un vehículo, sobre una casa o sobre un bien intangible de propiedad intelectual. Es lo mismo y el mismo tratamiento va a tener. Si bien es cierto, es una propiedad especial, en realidad va a ser el mismo tratamiento que se le da. ¿Por qué? Porque yo voy a tener sobre ese bien intangible de propiedad intelectual todos los derechos que son conferidos por el ordenamiento jurídico. Voy a tener el uso, el goce, el disfrute de ese bien intangible. Ahora, si yo le agrego el otro elemento que es intelectual, hacemos referencia a que voy a ser dueño, propietario, titular, todas estas palabras serían sinónimos, de esa creación de la mente que yo estoy realizando. Cualquier resultado de la inventiva humana puede potencialmente ser protegible por alguna forma de propiedad intelectual. Y cuando está protegido, cuando yo lo protejo, o se protege de manera automática, ahora vamos a ver en el caso de los derechos de autor, se denomina derechos de propiedad intelectual. Entonces, de eso es lo que estamos hablando cuando hacemos referencia a la propiedad intelectual. Un poquito los antecedentes históricos, porque me parece importante siempre saber de qué estamos hablando y de dónde viene y de dónde surge y de dónde aparece todo este tema de protección de los derechos de propiedad intelectual. Tal vez han existido toda la vida, desde la historia, en toda la historia de la humanidad, pero ha sido diferente el tratamiento que se le ha dado a lo largo de la historia, si se protege o no se protege. Bueno, los primeros hombres ya hacían las primeras herramientas de piedra, construcción de albergues, música, todo esto son creaciones humanas, son creaciones de la mente humana. Podríamos entender hoy en día propiedad intelectual. En Grecia, en Sibari se concedían algunos derechos a quien descubriera cualquier nuevo refinamiento y las ganancias. Bueno, yo tenía esa exclusividad y me daban las ganancias de eso durante un año, después ya cualquiera lo podía explotar. Esto es como un primer antecedente del sistema del derecho de patentes que tenemos hoy en día. Igual, posteriormente en el Renacimiento, en la Venecia, el primer sistema de patentes en la industria del vidrio, ya, digamos, como lo entendemos hoy en día, tal vez el germen, digamos, de ese sistema fue en Grecia, pero ya se constituye propiamente como un sistema de patentes en 1474, en el Renacimiento. Y después lo vemos más desarrollado con el Estatuto de Monopolios de Inglaterra, que tenía que ver ya también con yo realizo una invención, yo tengo derecho a poder explotarla durante cierto tiempo, monopólicamente, de manera exclusiva, para que se me retorne toda la inversión, digamos, que yo realicé. Y lo que interesa un poquito más en la charla de hoy es el surgimiento del derecho de autor, de dónde aparece o cuándo es el primer antecedente que vemos. Bueno, indiscutiblemente el derecho de autor, uno de los primeros antecedentes es el surgimiento de la imprenta, la invención de la imprenta por Gutenberg en 1450 aproximadamente. Y aquí es importante señalar que antes de esto el conocimiento estaba muy reservado a los monasterios, ¿verdad? Entonces no era cualquier persona, cualquier hijo de vecino el que podía ir y tomar un libro y estudiarlo. Reproducir un libro completo era una tarea muy tediosa, que podría durar semanas a meses. Entonces yo no podría hablar de una producción eh, en masa, digamos, de copias de obras literarias, por ejemplo. Entonces, al ser esto una tarea sumamente cara
y sumamente ardua. Evidentemente, solo los aristócratas podían tener acceso a este tipo de obras o a este tipo de libros. Em, Se le da, con la invención de la imprenta, una facilidad absoluta a la reproducción de todo este tipo de obras de carácter literario. Y, créanlo ustedes o no, no se reconoce a la persona que creó el libro, sino que los llamados privilegios de impresión se le daban a los dueños de las imprentas. No, el autor prácticamente escribía el libro y no tenía nada que ver y no recibía absolutamente ningún rédito económico por la creación de su obra, sino que simplemente eh, todo ese dinero iba para los dueños, digamos, de las imprentas. Esto cambia un poco, podría entenderse sumamente injusto porque esa producción intelectual también debe ser merecedora de algún rédito económico para las personas autoras, y es cuando surge el Estatuto de la Reina Ana, que es el primer antecedente de carácter normativo en 1710 en Inglaterra, que le daba el derecho a el autor sobre las copias que se hicieran de sus libros. No es casualidad el concepto del derecho anglosajón del derecho de copia o el copyright. Aquí es donde surge este concepto de copyright que posteriormente va a ser eh, acogido por todos los países que tienen un sistema de derecho anglosajón como lo es, bueno, Inglaterra evidentemente y como lo es los Estados Unidos en esta parte, digamos, del mundo. Nosotros, Costa Rica y gran parte o casi toda América Latina, nos decantamos más por un sistema o una familia del derecho romano continental o romano germánico, en donde el tema de la relación entre el autor y la obra es más importante que en el derecho de copia, que si ustedes ven, surge de una situación meramente económica. El copyright, esa es la gran diferencia entre el copyright y el derecho de autor, que uno es, para uno, para un sistema es más importante el tema económico y para otro esa relación, digamos, más romántica entre el autor y su obra. Bueno, las ramas del derecho de propiedad intelectual, por aquí paso rápido, como les comenté. Tenemos los derechos de autor y conexos. Aquí vamos a encontrar las obras literarias, artísticas y científicas. Y los derechos conexos sobre interpretaciones y ejecuciones que hagan cantantes, bailarines, etcétera, etcétera. Y también aquí vamos a encontrar los derechos sobre los productores de fonogramas. Cuando un artista graba una canción, ese fonograma va a pertenecer por cierto tiempo y va a poder ser explotado por cierto tiempo por ese productor de esos fonogramas, o lo que llamamos las disqueras, que ya prácticamente, bueno, yo no sé si alguien comprará discos hoy en día. Bueno, que está de moda el tema ya de los acetatos, ¿verdad? Y después, en los derechos conexos también tenemos a los organismos de radiodifusión. Todos los programas de televisión, los programas de radio también están protegidos por derechos conexos en la rama, digamos, del derecho de autor. Y después está todo lo que tiene que ver con propiedad industrial, que ya son más orientados al tema de invenciones. Y ahí encontramos a las patentes, los modos de utilidad, los diseños industriales, los signos distintivos, dentro de ellos las marcas, por ejemplo. Pero bueno, este es solo una pincelada para que se sepa, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de propiedad intelectual. Ahora bien, vamos a entrar propiamente en lo que es el derecho de autor, unas nociones básicas sobre el derecho de autor, y a mí siempre me gusta plantearlo desde estas tres interrogantes. ¿Qué es lo que protege? ¿Qué derechos otorga? ¿Y quién es titular y quién explota los derechos? Bueno, ¿qué protege? Ya adelantamos un poco. Obras literarias, artísticas y científicas. Aquí vamos a encontrar a las revistas, a los libros, a las novelas, a las esculturas, a las pinturas, cualquier obra de carácter literario o artístico o que utilice un lenguaje como forma de expresión puede ser susceptible de protección por derechos de autor. Y lo digo porque, por ejemplo, para algunos no lo tienen tan claro, pero un ejemplo de esto es el software. El software utiliza un lenguaje de programación y en tanto es una obra susceptible de protección por derechos de autor. Un software es protegido como una obra. Entonces, no solo
la manera más tradicional que tenemos de entender las obras, sino que también este tipo, con los avances tecnológicos, este tipo de obras también son consideradas como tal. Esas obras deben ser originales. Ahorita vamos a hablar un poquito de este tema de originalidad que se las trae. ¿Qué entendemos por original? ¿Cuándo una obra es original? ¿Cuándo puedo yo decir que una obra es o no es original? Y después, la forma de expresión. Esto es algo muy importante porque entendemos que el derecho de autor no protege las ideas, sino la forma de expresión de esas ideas. Yo puedo tener una idea, pero esa idea no es susceptible de protección por derechos de autor per se, sino que tengo que trasladarla, al expresarla de alguna manera. Y ahí sí va a poder ser susceptible. Ahora, ¿qué otorga o qué es lo que protege? ¿Recuerdan la distinción que hice de el copyright y del derecho de autor? Para los sistemas jurídicos que utilizan la figura o el instituto del copyright, van a existir única y exclusivamente los derechos de orden patrimonial. Insisto, no existe esa relación tan romántica, tan filosófica, tan indisoluble entre el autor y su obra, sino que es una situación más de orden patrimonial, más de orden económico y de una mera transacción. Esos derechos patrimoniales van a ser el derecho de reproducción. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre este detalle. El derecho de distribución, de transformación y hoy en día con los avances tecnológicos, el derecho de comunicación pública, que ahorita también vamos a abundar un poquito más en esto. Y por otro lado, el tema de los derechos morales. Tenemos el derecho de paternidad e integridad principalmente, hay otros regulados en nuestra ley, en la ley costarricense, y creo que la gran mayoría de países en América Latina también tienen regulados estos derechos. Pero insisto, únicamente aplican este tipo de derechos morales a países de tradición de derecho continental o romano-germánica, como lo es Costa Rica y prácticamente toda América Latina. Y después, algo muy importante y la pregunta más importante en esta charla, en este punto, ¿quién es autor? El convenio de Berna y la ley de derechos de autor no hacen una mención explícita sobre que se le considere al autor persona física nada más. Entonces, podríamos decir que ahí podría incluirse la inteligencia artificial. Bueno, ahorita lo vamos a ver. El artículo 3 y 14 del reglamento de la ley de derechos de autor sí lo menciona explícitamente. Y después, ¿quién explota los derechos? Y aquí vamos a hablar del titular y del autor. Son dos conceptos sumamente distintos que si con algo quiero que se vayan de esta charla es la diferenciación entre quién es titular y quién es autor, porque es algo sumamente importante, sobre todo en el tema de gestión, digamos también de edición de revistas y demás. El titular originario, en la mayoría de los casos, es el autor. Por regla general, el titular originario es el autor. Yo, Diego, escribo un libro, soy el autor y al mismo tiempo soy el titular sobre los derechos. ¿Cuáles derechos? Los que vimos, estos de orden moral y patrimonial. Soy titular de los derechos sobre esa obra. Y después encontramos al titular derivado, que puede ser por un tema de cesión inter vivos o mortis causa. Cuando yo celebro un contrato de cesión de derechos o cuando yo fallezco y mis herederos eh, van a poder disfrutar, digamos, de esos derechos de orden patrimonial. Ahora, ¿cuáles son las excepciones a este tema de el titular originario siempre autor? Por ejemplo, una obra colectiva, una colección de obras o una relación laboral. En estos casos, el titular en origen no es necesariamente la persona autora, sino, por ejemplo, en una relación laboral es su patrono. Ejemplo de esto, yo, Diego, realizo un trabajo para la universidad, hago un escrito y eso es una obra susceptible de protección por derechos de autor. ¿Quién es el autor? Diego. ¿Quién es el titular?
la Universidad de Costa Rica por la relación de índole laboral que existe entre la Universidad de Costa Rica y Diego. Entonces, ahí vemos que se rompe o se quiebra este principio que el titular originario siempre es el autor. Pero por regla general entendemos, y según la ley y el reglamento, que el titular originario es el autor de esa obra. Ahora bien, aquí quiero hablar y detenerme un poquito en el concepto de cesión y el concepto de licencia. Cuando hablamos de derechos de autor, nosotros podemos autorizar o desautorizar el uso de los derechos por medio de una licencia o trasladando el dominio de esos derechos. Cuando yo hablo de licencia o de una autorización, simplemente hago referencia a un permiso que me va a dar el titular para que yo utilice esa obra o para que explote ciertos o determinados derechos de orden patrimonial. Pueden ser uno, pueden ser todos. Son totalmente independientes uno del otro, los derechos de orden patrimonial. En este caso rige lo que llamamos el principio de independencia de los derechos. Eso con respecto a una licencia, entiéndase permiso. Y cuando hablo de una cesión, es lo que llamamos en derecho un contrato traslativo de dominio. Ya yo dejo de ser el titular, dejo de ser el dueño de esa obra y pasa a ser de un tercero. Entonces, el primero, un simple permiso, sigo siendo el dueño, sigo conservando los derechos de orden patrimonial, que es la licencia, y el segundo, la cesión, es un contrato traslativo de dominio en el que otra persona distinta pasa a ser la dueña. ¿Qué sucede, por ejemplo? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. En el tema de las revistas, muchísimas veces se publica única y exclusivamente con una autorización de publicación y no necesariamente con una cesión de derechos. Pero ahí lo vamos a ir viendo. Ahora bien, algo muy importante. ¿Cuándo nace y cuándo muere ese derecho de autor? El derecho nace de manera automática y contrario de los derechos de propiedad industrial que veíamos ahora, como las patentes, modelos de utilidad y diseños, no requiere de un registro. Yo no necesito ir al registro de propiedad intelectual, en este caso el registro de derechos de autor del Registro Nacional, y decir, bueno, vengo a inscribir esta obra, esta novela que yo escribí, soy Diego, y para que nazcan los derechos que yo tengo sobre ella. No sucede de esa manera. Decimos que el tema de registro en materia de derechos de autor es simplemente un acto declarativo y no constitutivo de los derechos que yo tengo sobre esa obra. El derecho constitutivo nace desde la finalización de la obra misma. Entonces, pero yo registro puede ser importante para un tema de darle, por ejemplo, fecha cierta a la creación de la obra en eventuales conflictos que yo tenga con alguien sobre la titularidad de quién escribió o quién no escribió un artículo, de quién hizo o quién no hizo determinada obra. ¿Y cuál es la duración? Bueno, va a ser la vida del autor más 70 años. Esto cambia en algunos países, pero en la mayoría de los casos es de mínimo 50 años según el convenio de Berna sobre derechos o protección de obras literarias, artísticas y científicas. Es el que da el piso, digamos, para que sea de 70 años después de la muerte del autor. En el caso de Costa Rica le suma 20 años más. En el caso de México, si no me equivoco, le suma 30 años más, son 100 años después de la muerte del autor. Y depende, digamos, de las diferentes legislaciones. Pero en principio, la base o el mínimo que puede ser es de 70 años. Entonces, evidentemente, el autor o el titular originario no va a poder disfrutar de esos derechos 70 años después de su muerte. Entonces, evidentemente van a ser sus herederos los que puedan disfrutar, digamos, de la explotación de este tipo de derechos. Ahora, como les decía, vamos a hablar un poquito más aterrizado al tema de los derechos que se otorgan cuando nace una obra o cuáles son los tipos de derechos que otorga la legislación. Desde el punto de vista moral, vamos a tener el derecho de paternidad. Este va a tener dos vertientes, por llamarlo de alguna manera, una positiva y una negativa. La positiva hace referencia a que se reconozca quién es el autor, que se diga, que se identifique en la obra quién la creó, quién es el autor de esa obra.
Y la vertiente negativa es que yo puedo decir, yo Diego no quiero que se me identifique, no quiero que se me relacione con esa idea, con esa obra, perdón. Quiero publicar de manera anónima y que no se sepa que yo fui el autor. Entonces, funciona en esa misma línea. Por un lado, que yo quiera, el autor quiera, que se reconozca, o por otro lado, que no se me reconozca necesariamente o se me identifique como el autor de esa obra. El derecho de integridad, que también tiene que ver con estos derechos morales. Y recordemos que estos derechos morales surgen, insisto, de la relación directa y más filosófica, y yo siempre le digo romántica, entre el autor y la obra, que posteriormente puede generar ciertos conflictos si yo ya hago una sesión y el autor sigue conservando siempre los derechos de orden moral y alguien distinto a este tiene los derechos de orden patrimonial. Esa pugna podría llegar a existir entre estos dos sujetos. Bueno, como os decía, el derecho de integridad hace referencia a que no puede haber ninguna alteración, ninguna mutilación que violente el espíritu, digamos, de esa obra. Que yo agarre una novela de Víctor Hugo y le cambie el final a Los Miserables. Eso es una violación flagrante del derecho moral que tiene, y los derechos morales, contrario a los derechos de orden patrimonial, persisten durante toda la vida, durante toda la existencia, aún después de muertos, digamos, los autores. Em, el tema ya después de quién está legitimado para actuar o no, pues ya son otros 100 pesos. Hay un caso muy interesante sobre el tema precisamente de Víctor Hugo, de este autor francés, sobre el cambio del final de su obra, en donde se legitimó a la Asociación de Autores Franceses para poder interponer una demanda en contra de quien violenta este tipo de derechos morales de autores que evidentemente ya no pueden ejercer sus derechos por sí mismos. Bueno, después tenemos el derecho de divulgación. Este hace referencia a hacer pública la obra. Puede ser que yo quiera escribir una obra, pero nunca divulgarla, nunca hacerla pública. Esto también es un derecho de orden moral. Después tenemos el derecho de modificación. Esto es hacer cambios a la obra que generé. Le cambio un capítulo, le cambio el final, hago modificaciones al artículo científico o a mi novela que hice, pero esto no quiere decir que se genere una obra nueva, sino que simplemente son modificaciones a la obra original que está haciendo el autor mismo. No podría, evidentemente, el autor mismo violentar sus propios derechos. Y después tenemos el derecho de retirada de la obra. Qué sé yo, por ejemplo, el mejor ejemplo de esto es una escultura, qué sé yo. La adquiere, digamos, una municipalidad y la pone en la vía pública, y después yo, autor, no quiero ya que se siga eh, exhibiendo, digamos, en la vía pública. Aquí es donde encontramos el choque de quien adquirió el soporte material y los derechos de orden patrimonial sobre esa escultura y el derecho moral del autor de retirar la obra. Entonces, es una distorsión jurídica que puede llegar a generarse entre cuál derecho prevalece y, sobre todo, evidentemente, en los casos en los que el derecho moral, que siempre va a pertenecer al autor y no puede ser cedido, es del autor, y el derecho moral es de alguien distinto. El derecho patrimonial, perdón, es de alguien distinto al autor. Entonces, este es todo un tema. Y después tenemos los derechos de orden patrimonial, desde mi punto de vista, si se quiere, más anglosajón, más importantes. Eh, pero son al final del día los derechos por los cuales el autor va a poder recibir algún rédito económico y va a poder en algunas circunstancias vivir, digamos, de sus creaciones o de sus obras. Aquí vamos a tener el derecho de reproducción. Lo debemos entender también en la actualidad, la reproducción análoga y la reproducción digital. Es la misma violación al derecho de autor que yo haga de ir a una fotocopiadora y fotocopiar un libro sin que sea para un uso académico, como la excepción que tenemos en Costa Rica en el artículo 74 de la Ley de Derechos de Autor, a que yo descargue un PDF de manera no legal y lo reproduzca y haga copias de él en mi ordenador. Las dos son copias y son consideradas copias y son
violaciones al derecho de reproducción que tiene, digamos, el titular de esos derechos. Entonces, entendámosla no solo como la reproducción analógica, sino también como la reproducción, digamos, también digital, que se puede hacer de distintas obras de diferente naturaleza. Después tenemos el derecho de distribución en todas sus facetas. Yo puedo hacer distribución mediante la venta, el alquiler, la donación, el préstamo. Aquí hablamos del concepto de agotamiento del derecho de distribución cuando yo realizo una venta. Yo adquiero un libro en una librería, después lo quiero revender, ya evidentemente quien ostenta los derechos de orden patrimonial ya no puede intervenir sobre esa venta secundaria que ya se hizo porque ya agotó el derecho, digamos, con la venta primaria. Siempre y cuando yo no realice copias y las esté vendiendo, ¿verdad? Eso también sería una violación al derecho de distribución, sino que yo simplemente compré mi ejemplar de manera legítima y después yo quiero revenderlo. No, no habría ahí ninguna violación a ningún derecho. Y después tenemos uno sumamente importante que es el derecho a comunicación pública. Por ejemplo, cuando yo tengo eh, una base de datos con obras y demás, yo subo documentos, subo artículos científicos y qué sé yo, por ejemplo, los estudiantes pueden verlas nada más y no pueden descargarlas. Veamos que son dos cosas totalmente diferentes, aunque pareciera que son lo mismo. Si yo descargo el documento de la base de datos y hago un acto de reproducción en mi ordenador, eso es precisamente un acto de reproducción. Si yo únicamente autorizo a que el estudiante entre a la base de datos, lea el documento en línea y cierre su sesión, eso es un acto de comunicación pública. ¿Cuál es la diferencia sustancial? En uno obtengo un ejemplar de la obra, en este caso un ejemplar digital, y en el otro simplemente tengo acceso a él y después, pero no tengo ningún ejemplar, no descargué nada ni estoy almacenando nada en mi ordenador. Esos son actos de comunicación pública. El ejemplo por antonomasia son las plataformas de streaming, qué sé yo, por ejemplo, para ver una serie en Netflix. Si yo no la descargo y no guardo una copia en mi ordenador, es un acto de comunicación pública. Spotify, si yo no la descargo y la escucho vía streaming, es un acto de comunicación pública. Si yo descargo y almaceno en mi ordenador o en mi teléfono, son actos de reproducción. Insisto, este tipo de derechos son completamente independientes y rige el principio de independencia sobre estos. Yo, titular de los derechos, puedo o no puedo desautorizar actos de reproducción. Y después el tema de transformación que tiene que ver más con temas de obras derivadas y la autorización o no que se haga. Digamos, por ejemplo, hacer una película basada en un libro es el ejemplo también más característico sobre estos actos de transformación. Y algo muy importante antes de finalizar con esta parte es la diferencia sustancial que existe entre lo que llamamos en doctrina del derecho de autor el corpus mysticum y el corpus mechanicum, o lo que llamamos la obra per se y el soporte material. Cuando yo hablo de corpus mysticum hago referencia a la obra, al espíritu de esa obra, al libro, a la novela que yo plasmé. Y cuando hago referencia al corpus mecánico o al soporte material es, por ejemplo, al libro, a las hojas que contienen esa obra. Cuando yo voy a una librería y compro un libro, eso no quiere decir que yo sea titular de la obra que está plasmada en ese libro. Soy titular del derecho, del derecho real sobre el objeto material o sobre el soporte material que es el libro, pero no sobre la obra. Si yo lo compro, no quiere decir que pueda hacer reproducción de esa obra. Simplemente el libro es mío, pero no la obra plasmada en ese libro. Y esto es algo sumamente importante de entender para eh, no cometer, digamos, actos de violación a los derechos de autor. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las nociones básicas sobre inteligencia artificial. Vamos a ver dos principales conceptualizaciones que se hacen sobre este tema que está sumamente en boga. Uno es del informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Europea de hace 3 años, sobre inteligencia artificial de hace 3 años, y nos dice que
La inteligencia artificial son sistemas de software y también en algunos casos de hardware diseñados por humanos. Es decir, esto no surge de la nada, ¿verdad? Evidentemente, la inteligencia artificial no nace de generación espontánea, sino que también son creaciones de la mente humana, que pueden llegar a, entre comillas, pensar por sí mismas, puede ser, pero no surgieron, digamos, por generación espontánea. Son creaciones también humanas. Dado un objetivo complejo, actúan en la dimensión física o digital, percibiendo su entorno a través de la adquisición de datos. Esto es sumamente importante. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. ¿Por medio de qué aprende la inteligencia artificial? ¿Qué necesita la inteligencia artificial para generar algo? Bueno, necesita de una gran cantidad de datos que yo, digamos, le voy a proveer, que los puede obtener, qué sé yo, de internet o de bases de datos o de lo que sea. Pero ese es eh, la fuente de la cual se nutre la inteligencia artificial, de una cantidad importante, digamos, de data. Interpretando los datos estructurados o no estructurados, recopilados, razonando sobre el conocimiento procesado eh, o procesando la información, perdón. Vemos este concepto y por eso está ahí subrayado, por eso está ahí en negrita, del concepto de raciocinio cuando hablamos de inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto no es tan osado o atrevida esa definición o hasta qué punto es sumamente real y actual, entendiendo que ya podemos hablar de raciocinio en el uso de inteligencia artificial o el desarrollo de la inteligencia artificial? Derivada de estos datos y decidiendo, no solo decimos que tiene raciocinio, sino que un factor de decisión sobre las mejores acciones a tomar para lograr el objetivo dado. Entonces vemos que es una definición bastante completa. eh, no sé yo si arriesgada, pero al utilizar este tipo de conceptos, pero vamos a ver esta segunda, que es de la Singapore eh, Computer Society de este mismo año. Y nos habla un poquito acerca de los tipos de inteligencia artificial. Entonces, ¿existen o no existen? Bueno, la, la, la doctrina o la literatura más actual nos habla de el tipo de inteligencia artificial estrecha e inteligencia artificial general. La primera, también conocida como débil, son sistemas o máquinas capaces de realizar tareas únicas. Y estas son incapaces de realizar tareas fuera de su función o para lo que fueron diseñadas. No pueden hacer algo más allá. Estas, digámoslo en palabras más coloquiales, no piensan o no razonan como si lo haría la inteligencia, digamos, artificial general. Ejemplos de esto, Google Translate, filtros de spam, de correo electrónico, el software de reconocimiento facial, todas estas son ejemplos de inteligencia artificial débil. Y después la inteligencia artificial general o fuerte, que se refiere a una máquina más avanzada. Y veamos esta definición que se hace, que todavía va más allá de la que vimos de la Comisión de la Unión Europea sobre Inteligencia Artificial. Y nos dice que es una máquina más avanzada con todas las capacidades de un ser humano, incluido su intelecto emocional y creatividad. Esto es sumamente importante. Aquí vemos nada más, ya no hablamos nada más que estoy razonando y decidiendo, sino que aquí ya le estoy dando atributos propios de un ser humano, el intelecto emocional y la creatividad. Características que muchas veces decimos que hacen al ser humano ser humano, digámoslo así. Esa capacidad de creatividad y de expresar emociones. Entonces, vemos que es importante, digamos, estas dos conceptualizaciones que se hacen sobre el tema de inteligencia artificial. Y esto nos da una partida importante para poder determinar si podríamos llegar a hablar entonces de inteligencia artificial creando obras o inteligencia artificial obteniendo este tipo de derechos de los que estábamos hablando ahora de orden moral y patrimonial. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los requisitos de una obra para ser protegible por derechos de autor. Lo primero es que sea una creación humana. ¿Lo cumple una persona física? Evidentemente. ¿Lo cumple la inteligencia artificial?
Bueno, ahí tenemos esa, esa primera pregunta. Tiene que ver con el concepto de autor tradicional propio de la legislación costarricense, por ejemplo, en los artículos, como lo veíamos más adelante, 3 y 14, que dice expresamente que, bueno, ahorita lo vamos a ver, que dice expresamente que hablamos de un creador ser humano. Y evidentemente esto es fruto del esfuerzo creador del trabajo y del trabajo del ser humano, de esa creatividad. Pero nos queda esa incógnita, entonces, ¿la inteligencia artificial podría considerarse, podría cumplir con este requisito de creación humana o no? El requisito de originalidad puede o no cumplirlo una persona física. Esto es sumamente importante también. Entonces, la inteligencia artificial puede cumplir ese requisito de originalidad. ¿Qué se entiende por originalidad? Y ahorita vamos a ver más a detalle cada una de estas teorías. Y después, que sea exteriorizada. Lo que les decía ahora, tiene que ser perceptible. El derecho de autor no protege las meras ideas, sino la forma de expresión de esas ideas. Y la inteligencia artificial puede, evidentemente, digamos, exteriorizar una creación o un tipo de obra, o llamémosle obra en sentido amplio. Entonces, estos son los tres requisitos tradicionales en el derecho de propiedad intelectual, específicamente en derecho de autor, para poder hablar de que una obra puede ser protegible. Entonces, creación humana, originalidad y que sea exteriorizada. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos, a partir de esta concepción tradicional de derechos de autor, tenemos que determinar si la inteligencia artificial realmente puede llegar a cumplir estos requisitos. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué nos dice la norma? ¿Es solo una creación humana específicamente la que se puede llegar a proteger por derechos de autor o no? Puede ser otra cosa. Em, Aquí sí tengo que decir, como les señalé anteriormente, el convenio de Berna eh, radica principalmente sobre el objeto de protección y no necesariamente sobre el sujeto. Lo vemos en el mismo nombre del convenio de Berna, que se llama Convenio para la Protección de Obras Artísticas, Literarias y Científicas, y no el Convenio para la Protección de Derechos de Autor de 1886, decía en la charla anterior también, impulsada principalmente por el autor francés Victor Hugo. Esta no menciona de manera explícita si solo pueden ser susceptibles de protección esas creaciones humanas. Evidentemente, era un momento histórico en el que jamás ni por la mente se les pasaba el concepto de inteligencia artificial, pero a eso obedece necesariamente que no se explicite de manera eh, total, digamos que son obras de carácter humanas las que son protegidas por derechos de autor. En el caso de nuestra ley, la ley costarricense, algunas leyes sí lo mencionan explícitamente, por ejemplo, la ley de derechos de autor española, estoy familiarizado un poco más con la ley de derechos de autor española, eh, porque, bueno, parte del estudio, digamos, allá en España, estudiamos evidentemente la ley española. La ley española, por ejemplo, sí menciona, y algunas en América Latina también, sí menciona de manera explícita que es autor la persona humana que realiza la obra. La ley costarricense no lo hace, pero sí lo hace el reglamento a la ley. En el artículo 3 menciona que es en el tema de definiciones, la primera definición que nos brinda este reglamento es autor es, salvo disposición expresa en contrario, la persona física que realiza la creación intelectual. Y por si fuera poco, el artículo 14 nos dice, salvo disposición legal expresa en contrario, es autor la persona física, lo repite, que realiza la creación intelectual. Entonces ustedes me dirían, bueno, Diego, entonces, ¿para qué hablar de posibilidades, por lo menos en la legislación costarricense o en el ordenamiento jurídico costarricense, de protección de obras generadas por inteligencia artificial? Bueno, eh, al día de hoy no podríamos hablar del concepto de inteligencia artificial como autor de obras, precisamente por estas regulaciones. Eh, pero, o sea, aquí no termina el asunto.
vamos a darle vamos a partir del hecho de que podríamos llegar a existir cambios legislativos y podríamos considerar al sujeto o esa primera pregunta de que si se puede considerar autor a la inteligencia artificial. Vamos a dar a partir del hecho de que tentativamente podríamos decir que sí, que, que esto no existiera para poder continuar con las otras preguntas, porque si no, digamos, partiríamos del hecho de que ya previamente está prohibido o no está permitido por el reglamento a la ley, y entonces automáticamente diríamos que no. Ahora bien, ¿es una cuestión nueva hablar de las creaciones no humanas? Eh, pues no, no necesariamente. Eh, es una discusión que tiene muchísimos años. Sin embargo, ahora la diferenciación es que hablamos de inteligencia artificial como generadora de obras. Hay varios casos o varias jurisprudencias, sobre todo del derecho anglosajón, principalmente Estados Unidos. Costa Rica no tiene suficiente eh, sentencias o suficiente jurisprudencia respecto de la inteligencia artificial o algo distinto a un humano en la generación de obras, como sí lo tienen, por ejemplo, estos casos famosos. Y vemos, por ejemplo, el caso Saroni, y aquí se menciona la participación humana en la toma de una fotografía. Muy rápidamente, este caso consistía en que Saroni había hecho esta empresa reprodujo esas litografías, por medio de litografías, unas fotografías realizadas por Saroni de Oscar Wilde, y demanda a esta empresa alegando el que él tiene el derecho de reproducción sobre esas fotografías. Entonces, la otra parte, la empresa dice, no, realmente él no tiene ningún derecho de autor o no tiene ningún copyright sobre esta obra, porque es la cámara fotográfica la que toma la obra. Es una máquina la que está tomando la fotografía. Ahí no hay ninguna intervención, digamos, de él como autor. Entonces no podríamos hablar de que eso es una creación humana. Esto llega a la Suprema Corte y ella determina que, en efecto, si hay participación humana en la toma de una fotografía, es un acto artístico sobre el tema de manejo de la luz, el movimiento, las sombras, etcétera, etcétera, el ajuste, digamos, del aparato. Entonces, sí podemos hablar de que la toma de una fotografía genera, digamos, derechos de autor. Bueno, o en este caso, insisto, la diferencia, digamos, entre los sistemas jurídicos. Si genera este copyright, ya inicia una discusión entre si fue la máquina la que toma la fotografía o en efecto fue, digamos, una persona física, un humano el que lo hace. Después existe un caso de más reciente data del 97, Urantia Found versus Christian Mahira, y en este se da la negativa de posibilidad de reconocer la autoría de un ser divino. Esto tiene que ver con que al no ser, al no haber posibilidad material para determinar de que un ser divino está siendo autor de algo, pues no le puedo dar el derecho de copia sobre eso. Y decíamos en la charla pasada que esta sería la versión judeocristiana, digámoslo así, de la versión bíblica de Moisés y los 10 mandamientos. Entonces, ¿quién es el autor de los 10 mandamientos? ¿Es Dios o es Moisés quien lo escribe? Entonces, al haber imposibilidad material de realmente determinar si es un ser divino el que realiza esa obra, yo no puedo hablar de copyright ni puedo hablar de derechos de autor sobre algo que realmente no haya sido generado por un autor. Entonces, evidentemente, le tengo que dar la titularidad o la autoría a una persona física. Estos dos casos también muy interesantes, Kelly versus Chicago Park District. Este es el rechazo de la protección de un jardín cultivado como una obra. En este caso se planta, digamos, todo un jardín, se diseña un jardín y se dice que eso es una obra per se. Se rechaza, digamos, el tema de que esto sea una obra creada por un humano, sino que es la naturaleza misma la que hace que crezcan las flores y demás, entonces no hay intervención humana
por la simple disposición de las plantas y haberlas sembrado en determinados espacios, sino que la, el aspecto estético em, o artístico que sucede, digamos, al ver ese jardín, pues realmente no es una obra o una creación humana, sino que es simplemente actos de la naturaleza. Y después está este caso muy famoso, que tiene 5 años más o menos, de Naruto versus Slater, que muy probablemente ustedes también conozcan. Este excluye la posibilidad de registrar en nombre de un mono una fotografía capturada por el propio animal. Este es el mono que toma la cámara de un fotógrafo de vida salvaje y se hace un selfie, este que estamos viendo acá. Entonces, ¿hasta qué punto ese mono es autor y tiene derecho sobre la fotografía que tomó? ¿Y hasta qué punto no es el fotógrafo el autor de esa obra? Bueno, no, porque no fue él el que tomó esa fotografía. Entonces, aquí está también la negativa de la posibilidad de registrar una fotografía como cuyo autor es precisamente eh, un mono o una persona distinta a un humano. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es la diferencia que se le va a dar, porque ya no es una cámara, ya no es un aparato, ya no es un ser divino, ya no es la naturaleza, ya no es un mono, sino que ahora ya no es un animal. También hay algunos importantes temas ahí sobre el elefante que también realiza pintura. Y ya no es un animal, sino que es que una persona distinta a un humano genere obras. Lo actual es que ahora es la inteligencia artificial la que está generando obras. Y la pregunta del millón es si le vamos a dar una respuesta o si se le va a dar una respuesta distinta ahora. Y es que no podemos tapar el sol con un dedo. La inteligencia artificial genera gran cantidad de obras literarias, artísticas e incluso científicas, podríamos decir. Eh, Estos son nada más 3 programas de inteligencia artificial que pueden llegar a generar obras, tanto artísticas como literarias. El primero es The Next Rembrandt, muy rápidamente. Este es un sistema que utiliza toda la obra de Rembrandt y realiza una pintura. No reproduce una pintura, no hace una copia de una pintura, sino que a partir de toda la data que obtuvo de la obra de Rembrandt, hace esta obra, que es inédita. No es que sea una copia de una obra de Rembrandt, sino que utiliza su manejo de la luz, su manejo de las sombras, el trazo, etcétera, etcétera, para poder realizar una obra. Aquí yo me pregunto hasta qué punto esto es una obra derivada que está siendo basada en todas las obras, digamos, de este artista neerlandés, o hasta qué punto es la inteligencia artificial creadora o autora, digamos, de esta obra. Después tenemos DALL-E 2, ChatGPT, súper conocido, ya incluso he visto versiones más avanzadas. DALL-E 2 es una plataforma en la que yo, por ejemplo, le doy un comando y le digo, quiero que me dibuje un astronauta montando a caballo en el espacio. Y me genera, por ejemplo, esta imagen que vemos acá, o quiero que me genere X, Y o Z. Entonces, ahí están generando obras, están generando derecho intelectual, punto, o no. GPT, por ejemplo, yo le puedo decir, escríbame una poesía sobre X o Y cosa, sobre esto, lo otro. Bueno, no sé si genera textos tan largos, pero bueno, también genera, digamos, obras de carácter literario, que no se esté revelando. No podemos obviar el hecho de que ya la inteligencia artificial está realizando y con una capacidad impresionante, bien impresionante, derecho de autor. Entonces, las hemos estado primera, se puede considerar inteligencia, podemos decir legislación, pero digámoslo así, sí, digamos que se pueden considerar originales esas creaciones eh, de la inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver. Existe toda una teorización acerca de las teorías de la originalidad, sobre qué se entiende por una obra original. Tenemos la teoría de la originalidad objetiva. Esta hace referencia a que las creaciones humanas sean objetivamente nuevas, que no hayan sido previamente publicadas o no hayan sido previamente conocidas, que sea diferente a lo ya conocido. Requiere la aportación al patrimonio cultural de algo que no existía con anterioridad, como lo dice, digamos, acá en esta pequeña definición.
Y después tenemos la teoría de la originalidad subjetiva. Bueno, esta teoría de la originalidad objetiva, me devuelvo un poco, tiene más que ver o está más relacionada con el concepto de novedad y originalidad en materia de propiedad industrial. Por ejemplo, en las patentes. Yo digo que una invención es o cumple el requisito de novedad cuando no existe nada previo en el estado de la técnica o en el estado del arte a nivel mundial. Entonces, es de una u otra forma una asimilación eh, de este concepto ha traído, digamos, al tema de derechos de autor, en donde no exista nada previo en el estado del arte a la hora de yo realizar esta creación o esta obra. Y después tenemos a la teoría de la originalidad subjetiva. Y esta defiende la creación siempre y cuando esta refleje la personalidad del autor. Tiene que estar reflejada lo que llamamos la impronta personal de la persona autora en esa obra. Entonces, esta teoría es sumamente criticada por aquellos que defienden la teoría de la originalidad objetiva. ¿Por qué? Porque dicen que admite mucha copia. Entonces, yo por el hecho de decir, esta novela refleja mi impronta personal, aunque sea básicamente una copia de otra, ya es susceptible de protección por propiedad intelectual, por el hecho de yo decir, ok, refleja mi impronta personal. Si ustedes ven, si ustedes entendieron un poco lo que yo señalaba acerca de las diferencias que existen entre los sistemas jurídicos del sistema, digamos, anglosajón y del derecho continental o romano-germánico, el primero más reconocido por países como Inglaterra, Estados Unidos, y el segundo por prácticamente toda la Unión Europea y América Latina, entendemos que la teoría de la originalidad objetiva es más defendida o más utilizada o respaldada por aquellos sistemas que utilizan el, eh, el instituto del copyright. Contrario a nosotros, en los que ya veníamos hablando de esa existencia romántica e intrínseca entre el autor y su obra, que utilizamos más o defendemos más la teoría de la originalidad subjetiva. Entonces, si ven esa relación entre autor y obra, se ve reflejada en la misma teoría de la originalidad subjetiva. Que la impronta personal del autor se refleje en la obra, eso es originalidad. Bueno, ¿hasta qué punto yo le estoy dando o no esa posibilidad, digamos, de copia y protección a una obra que es una copia? Y después existe un criterio más intermedio, que es el que alude a que son protegibles aquellas creaciones que reflejen tanto la impronta personal del autor o la personalidad del autor y que además no sean una copia. Entonces, si ustedes ven este criterio intermedio, llegaría a subsanar, toma lo mejor de estos dos mundos y llegaría a subsanar esa crítica que en mayor medida se hace a la teoría de la originalidad subjetiva sobre la, el tema de la copia o de las posibles copias. Pero ahora bien, ¿por qué es importante hablar de esto? Aunque suene un poco aburrido y técnico. Bueno, porque tenemos que ver si son aplicables estas teorías a las creaciones creadas, valga la redundancia, por inteligencia artificial. Entonces, ¿por cuál se decantaría más? Entonces, aquí podemos ver que un sistema que recoge la teoría de la originalidad subjetiva, como el costarricense, como el sistema en toda América Latina, eh, no sería tan amistoso con una creación de la inteligencia artificial, porque tendríamos que preguntarnos, ¿la inteligencia artificial tiene impronta personal que reflejar para yo poder hablar de que esa obra es original o no? ¿Hasta qué punto tengo que cambiar esos conceptos tradicionales de teoría de originalidad subjetiva para poder meter ahí, digamos, a esas posibles creaciones? Y si ustedes lo aprecian, sería más amigable estas creaciones creadas por inteligencia artificial eh, con la teoría o con aquellos sistemas que recogen la teoría de la originalidad objetiva, como por ejemplo en Estados Unidos. Preliminarmente podríamos decir eso. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial en principio está creando obras que no existían previamente, o puede que no existieran previamente.
pero al yo meterle personalidad o impronta personal, tendría también que hablar sobre el concepto eh, de inteligencia artificial y que realmente tiene esa personalidad humanoide. O bueno, como lo veíamos ahora, que tiene con el concepto que hace la Singapore Computer Society sobre ese concepto más amplio, que incluso hablaba de inteligencia emocional y la capacidad de creatividad. Entonces, eso es lo que quiero hablar ahora sobre la personalidad jurídica de la inteligencia artificial y la personalidad humanoide. Esto de la personalidad humanoide tiene que ver con eso que acabo de señalar. ¿Hasta qué punto puedo hablar yo de que la inteligencia artificial pueda llegar a reflejar una impronta personal? ¿Tiene alguna impronta personal que reflejar? Bueno, eso es una pregunta importante eh, para la cual sinceramente yo no tengo una respuesta. Esto es un tema sumamente actual en el que hay que abrir esa discusión. Creo yo que debe legislarse, tiene que empezarse una discusión de carácter legislativo alrededor de esto y tiene que poder regularse sobre este tipo de cosas. Partiendo del hecho, insisto, de que nosotros, como hijos de la tradición o del sistema de derecho continental o romano germánico, defendemos esa relación directa entre el autor y la obra. Entonces, podría llegar a ser interpretado como que entonces ya se está siendo suplantada, digamos, la figura del autor humano por, digamos, la inteligencia artificial. Y después tenemos, bueno, las tres preguntas. La primera, recordando, ¿se puede considerar la inteligencia artificial autor? Habíamos dicho tentativamente que sí. ¿Son las creaciones de la inteligencia artificial originales? Podríamos decir eventualmente que sí, dependiendo del posicionamiento jurídico, doctrinal y normativo en el que se posicione cada ordenamiento jurídico. Y después la tercera es, ¿quién entonces debe explotar esos derechos de orden? De orden patrimonial y de orden moral. ¿Deberíamos hablar de la personalidad jurídica en la inteligencia artificial? Bueno, esto es una discusión que en los últimos años ha tenido la doctrina y se ha movido muchísimo. Sé que para algunas personas hablar de personalidad jurídica en la inteligencia artificial es una idea total y completamente descabellada. Yo tengo mis reservas, todavía no me posiciono sobre una o la otra. Podemos dar ejemplos de personalidad jurídica ya a seres no vivos. Bueno, evidentemente la personalidad jurídica se da a entidades o a sociedades y demás, pero existen antecedentes ya en algunos ordenamientos en donde hay personalidad jurídica para el mar o personalidad jurídica para una montaña, la naturaleza, etcétera, etcétera. Otra posibilidad que es un poco más viable desde mi punto de vista es el reconocimiento de los derechos de creación que tiene esa inteligencia artificial, pero sin la necesidad de dotarla de una personalidad jurídica. Eh, yo daba también en la charla anterior el ejemplo de la ley de protección animal. Reconoce ciertos derechos sobre los animales, pero no los dota de personalidad jurídica. Un perro, un gato no tienen personalidad jurídica, pero sí el reconocimiento de ciertos derechos. Entonces, bueno, esto, insisto, es un tema sumamente actual que hay que discutir, hay que legislar y es una discusión que a nivel doctrinal existe en la actualidad, pero que todavía no, por lo menos en Costa Rica, no ha sido regulada, digamos, en su totalidad sobre el tema de las creaciones generadas por inteligencia artificial y si la inteligencia artificial per se puede ser quien explote este tipo de derechos. Aquí muy rápido también, la pregunta que nos hacíamos ahora cuando dábamos la definición de inteligencia artificial es cómo aprende la inteligencia artificial y aquí donde vemos el concepto del machine learning o aprendizaje automático. Em, que me permito leer textualmente, es una disciplina del campo de la inteligencia artificial que a través de algoritmos dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en datos masivos y elaborar predicciones. Entonces vemos que la inteligencia artificial, como decíamos, se nutre de toda esa cantidad de data para poder generar
cualquier cosa. En este caso, creaciones que eventualmente podríamos pensar que son susceptibles de protección por derechos de autor. Entonces, ese aprendizaje permite a los computadores realizar tareas específicas de forma automática, es decir, sin necesidad de ser programados. Entonces ya comienzan a tomar decisiones y a pensar, entre comillas, por sí mismos para la generación de determinado resultado. Entonces, eh, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los derechos morales y la inteligencia artificial, que fuimos los que explicamos ahora. Ya vimos que los derechos de orden patrimonial son para una situación o una regulación más como la nuestra del derecho continental, em, y no así para otros países que utilizan el sistema de copyright. Pero como nosotros sí tenemos que darle una respuesta, y aquí es donde surge la pregunta importante, sobre todo con respecto, en primera instancia, a los derechos morales, si le vamos a dotar de derechos morales a la inteligencia artificial. Si partimos del hecho de que pueden ser autores, de que sus obras son originales y que pueden explotar sus obras de manera autónoma, insisto, para algunas personas esto puede llegar a sonar sumamente descabellado, tendríamos que responder a la pregunta también si van o no a tener derechos de orden moral, aparte de los derechos patrimoniales. Van a tener el tema, por ejemplo, de integridad de la obra. No puedo yo mutilar una obra generada por inteligencia artificial, no puedo hacerle ningún cambio. Tengo que decir cuál programa de inteligencia artificial la hizo, partiendo un poco del hecho de la regulación respecto del derecho de paternidad sobre esa obra. Bueno, a mí me parece que ya personalmente, es llevar esta discusión demasiado lejos, ¿verdad? Pero bueno, es una discusión que está abierta. Insisto, no tengo una respuesta unívoca, ni soy el dueño de la verdad, si nada más les estoy exponiendo las posibilidades que existen y las posibles discusiones a nivel legislativo que se van a tener en los próximos años respecto de estas regulaciones. Insisto, en temas de derechos de autor. Y después está la otra parte que, insisto yo, para mí más importante, el tema de derechos patrimoniales. Entonces, ¿va a poder la inteligencia artificial explotar esos derechos o va a ser alguien más? ¿A quién le voy a dar la posibilidad de explotación de obras generadas por inteligencia artificial? ¿Se la voy a dar a la empresa desarrolladora, a una persona jurídica? Eso es la posibilidad de explotación de esos derechos. ¿Al programador que desarrolló esa inteligencia artificial? ¿A quien genera el comando? Por ejemplo, necesito que me realice la obra que veíamos ahora, eh, un astronauta montando a caballo en el espacio, al autor de las obras con las que se entrenó esa inteligencia artificial o a nadie, porque también es una posibilidad y que a mí me parece que en este momento está siendo la posibilidad más razonable, que es que no, las obras generadas por inteligencia artificial simplemente no son susceptibles de protección por derecho de autor y en consecuencia no estaría yo infringiendo ningún derecho de orden moral ni patrimonial si yo reproduzco o transmito o hago comunicación pública de alguna determinada obra, como lo son estas de inteligencia artificial. Entonces son varias opciones que eh, tendrían que empezar a discutirse a nivel, digamos, legislativo. Y al igual que lo hice en la intervención anterior. Yo quisiera aquí lanzar una pregunta y también a modo de reflexión de si es realmente el derecho de autor la vía idónea para regular este tipo de situaciones. No estoy yo ya estirando demasiado el concepto de derechos de autor propio del siglo XIX o hijo del siglo XIX con conceptos propios del siglo XIX, un tema tan actual como es la inteligencia artificial, en la que evidentemente ni siquiera se pensaba en esos momentos, o irá a ocurrir lo mismo que ocurrió en los años 90 a la hora de querer proteger como derechos de autor el software y darle tal cantidad de protección al software de 70 años después de la muerte del autor. No es exagerado, pregunto yo, no es exagerada esa protección que se le da. Imagínense que en el software de los 90 ni siquiera han muerto su autor o su desarrollador
y va a tener 70 años posterior de protección. Entonces, y qué sé yo, Windows 95. Y yo me pregunto, ¿quién utiliza eso? ¿Qué necesidad, cuál es la necesidad real de una protección tan amplia para el tema de los software? Bueno, se trató de meter también en temas de obras, digamos, desde el punto de vista más tradicional. ¿Fue una decisión correcta? Pregunto yo. Eh, ¿Será que le vamos a dar una respuesta distinta a la inteligencia artificial? ¿No son susceptibles de protección o sí lo van a hacer? ¿Y se le va a dar el mismo tratamiento que a una persona física? ¿La regulación de esos derechos? Bueno, todo esto son preguntas que, insisto, para las cuales aún no hay respuestas unívocas, sino que son temas en discusión actual. Y por eso me abre, digamos, el espacio para hablar de ahora de qué está pasando en el mundo. Tenía dos ejemplos de España y de Estados Unidos que son sumamente actuales, pero por cuestiones de tiempo vamos a ver el caso de la US Copyright Office. Existe una resolución de la US Copyright Office sobre la denegación de inscripción de esta obra, que fue generada por inteligencia artificial. También existe otra resolución de un año después. Si lo vemos, este es del 14 de febrero del 2022, este es del 21 de febrero del 2022, donde también rechaza, digamos, la inscripción de esta obra, que es un cómic, Saria of the Dawn, generada por inteligencia artificial también. Entonces, esta muy probablemente fue registrada por la US Copyright Office, pero después emite una nueva resolución en la que dice que al momento del registro existía una imposibilidad material del registrador, perdón, de conocer si esa obra había sido generada por inteligencia artificial porque no se mencionó explícitamente. Em, Aquí lo vemos por las razones antes expuestas. La oficina concluye que el registro del certificado de Sabre Audidón con este número se basó en información incompleta y que no se conocía en ese momento. Entonces, y que fue creada que había sido creada por inteligencia artificial, con tecnología desarrollada por inteligencia artificial. Entonces, a partir de eso, realiza el rechazo de esta obra también. En este caso, es posible que también llegue al estrado judicial. En este caso, evidentemente, esta resolución se apeló y la US Copyright Office sostiene o insiste en la denegación de esa obra y quien registra acude ya a sede jurisdiccional y ya es un tribunal el que decide sobre el caso, digamos, de este primero. Este otro todavía no tenemos resolución judicial, no sé, probablemente exista ya con esta jurisprudencia en la que va a sostener la argumentación dada por la US Copyright Office, el juez Beryl Howell del Distrito de Columbia, si no me equivoco, el juez de distrito, donde sostiene que en efecto hizo bien la US Copyright Office en rechazar esta creación, el registro de esta creación generada por inteligencia artificial. Entonces, como vemos, aquí dice la Copyright Office actuó de manera correcta al denegar el registro, digamos, de esta creación que no tiene ese carácter, digamos, humano, o que está ausente de ese involucramiento humano. Y si ustedes lo notan, en el caso de Saroni, que les había explicado el primero de la fotografía, de una u otra manera, el juez Beryl recoge esa jurisprudencia, en el tanto habla de que debe existir un involucramiento humano a la hora de desarrollar una obra. Se decía en esta sentencia anterior que sí había un involucramiento humano en el tema de uso de la cámara, por el tema de la luz, por el tema del contraste, por el tema de las sombras, etcétera, etcétera. Entonces era obra susceptible de protección por copyright. En este caso, como dice, es enteramente realizada por inteligencia artificial y no hay involucramiento humano. Hizo bien la oficina
de Copyright Office, o la homóloga, digamos, en Costa Rica, que sería el registro de derechos de autor, en denegarle ese registro, porque no puede ser considerada obra susceptible de protección por derechos de autor. Y vemos que esta sentencia es de hace exactamente 2 meses, del 18 de agosto del 2023. Entonces, es una posición sumamente actual. Quién sabe si esto va a llegar a la Suprema Corte. Puede ser que sí, puede ser que no. Y tal vez dé una respuesta ya más definitiva sobre el tema de si puede ser o no considerada la inteligencia artificial como autor y que esas obras generadas por estas sean susceptibles de protección. Esto para el caso, digamos, de la legislación, digamos, estadounidense. Y qué tanto de ahí vamos a tomar como ejemplo en las otras jurisdicciones alrededor del mundo. Existen dos casos muy similares a este. En España tuve la oportunidad de hablar con el registrador en la oficina territorial de propiedad intelectual allá en Madrid, y nos mencionaba prácticamente dos rechazos muy similares a estos, pero estos culminaron en sede administrativa, no se han judicializado, esos rechazos no se han judicializado, y hasta el momento, pues, la oficina, digamos, de derechos de autor de allá de España también siguió esta misma línea de la US Copyright Office. Y bueno, aterrizando un poco más en el tema de, una vez teniendo, digamos, todo este de manera, insisto, muy somera, sobre el tema, o esas nociones básicas sobre el tema de inteligencia artificial y derechos de autor, podríamos hablar aquí horas de derechos de autor e inteligencia artificial, pero no es la idea, sino por lo menos dar unas nociones generales de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial y derechos de autor, y lo que les comentaba ahora, cuál está siendo la respuesta que se le está dando a nivel internacional y en los diferentes países a este tipo de creaciones, porque insisto, es una situación sumamente actual frente a la que nos encontramos. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la inteligencia artificial, derechos de autor y revistas universitarias, sobre todo 3 puntos principales. Recordamos en la Universidad de Costa Rica, por regla general, las publicaciones se realizan mediante la autorización de publicación, recordando, digamos, la diferencia que existe entre las licencias y las sesiones. En un caso, yo nada más simplemente doy autorización para que la revista publique, firmo una publicación de autorización, o en otros casos, algunas revistas sí piden cesión de derechos, pero como norma general, en la UCR, y así está, digamos, establecido en la propuesta de reglamento de propiedad intelectual que está ahorita siendo discutida en el Consejo Universitario, pues no es necesaria una cesión de derecho, sino que simplemente con una autorización de publicación de la persona autora puede realizarse, digamos, esa publicación. Esto es un tema también de gestión de derechos de propiedad intelectual y de pragmatismo jurídico. ¿Para qué quiero ser yo titular de esos derechos? ¿Realmente es necesario que yo sea titular, sea dueño de esas obras, o simplemente eh, me basta con la autorización del autor para poder publicarla en la revista, etcétera, etcétera? Pero que los derechos sigan perteneciéndole a la persona autora. Pues este también es un tema que podríamos conversar ahora. La inteligencia artificial vista como herramienta y no como autor o coautor de una obra, yo creo que no, y como decía ahora, no podemos tapar el sol con un dedo. El uso de la inteligencia artificial es innegable. La cantidad de obras generadas por inteligencia artificial es innegable. Y yo creo que más que verlo como, como una amenaza, deberíamos empezar a ver la inteligencia artificial como eso, como una herramienta. Y independientemente de discutir si puede ser autor o no, coautor o no, sino ver a la inteligencia artificial como una herramienta en el ejercicio, digamos, académico,
y también en el ejercicio, digamos, de la mayoría de ustedes hace en la labor, digamos, editorial de las revistas. Ahora, los requerimientos y lineamientos de las revistas frente al uso de la inteligencia artificial, esto es lo que puede cambiar. Cada revista puede determinar cuáles son esos requerimientos y cuáles van a ser esos lineamientos. Qué sé yo, alguien puede decir, no, yo no admito del todo el uso, alguna revista o de todas las que tienen la U, no admito del todo la posibilidad de que se utilice inteligencia artificial para generar el artículo científico. Y punto. Es una decisión que debe tomar el Consejo Editorial a partir, digamos, de esas diferentes negociaciones y dejarlo claramente establecido en los requerimientos y lineamientos de esas revistas para, digamos, las personas que deseen publicar, digamos, en estas. Eh, Puede decir también que se admite en parte, simplemente para temas de mejora de redacción, qué sé yo, decir, utilicé inteligencia artificial para cambiarle el tono a este texto, pero el texto sigue siendo mío, simplemente lo utilicé como una herramienta para hacer esto o el otro, pero no fue generado de manera completa por la inteligencia artificial, también puede ser una opción. Como lo digo acá, se admite como una herramienta de revisión o edición. eh, Puede ser en parte, que yo diga también, en parte fue realizado por inteligencia artificial y en parte fue realizado por mi persona con las revisiones necesarias del caso, o, o ninguna de estas, o tal vez otra más, qué sé yo. Depende, digamos, también de la visión del consejo editorial de cada una de las revistas, el determinar si, si se va a cerrar al tema o si va a haber mayor apertura al tema. Entonces, y esto depende, digamos, de esa autonomía. Aquí hay un ejemplo del uso de la inteligencia artificial en el Science Direct Journals y Elsevier, em, que más o menos nos da una idea de cómo ha venido siendo tratado en esta revista específica. Y bueno, me permito leer textualmente. Cuando los autores utilizan inteligencia artificial generativa y tecnologías asistidas, generativa quiere decir que generó algo. O sea, no simplemente lo utilicé para revisar algún texto o algún párrafo, sino que realmente generó. Cuando los autores utilizan inteligencia artificial y tecnologías asistidas por inteligencia artificial, la que llamas como herramienta, en el proceso de escritura, esas tecnologías solo deben usarse para mejorar la legibilidad, perdón, y el lenguaje del trabajo. Entonces, aquí, por ejemplo, de revisión y de temas de mejora de redacción. La aplicación de la tecnología debe realizarse con supervisión y control de humanos y los autores deben revisar y editar cuidadosamente el resultado, que esta sería una labor de ustedes, porque la inteligencia artificial puede generar resultados que parezcan autorizados y que pueden ser incorrectos, incompletos o sesgados. Recordemos que la inteligencia artificial, también lo mencionábamos anteriormente en la charla anterior, es como un chiquito. Usted le puede dar, mm, no sé, algunos juguetes y él va a construir algo o va a hacer algo y le va a generar algo, pero no necesariamente el chiquito está citando. No le está diciendo de dónde explícitamente adquirió esa información. Si esa información es incorrecta, si esa información es incompleta o si esa información está sesgada. Eh, Porque tal vez no existe ese grado, digamos, todavía de raciocinio y de utilización de fuentes confiables de información. Entonces, por eso es todo un reto si nosotros o si alguna revista acepta el tema del uso de la inteligencia artificial a la hora, digamos, de esa revisión. Los autores son, en última instancia, responsables eh, del contenido del trabajo, en este caso, digamos, del artículo científico, aun y cuando hay revisión de los editores, digamos, de ese cuidado, de tener ese cuidado. Ahora, aquí estamos partiendo de un principio de buena fe. Tenemos que decir explícitamente si utilizamos o no inteligencia artificial para generar estas obras o para complementar estas obras. Insiste aquí o el siguiente párrafo, nos dice precisamente eso. Los autores deben revelar en su manuscrito el uso de inteligencia artificial y o tecnologías asistidas por inteligencia artificial y aparecerá una declaración en el trabajo publicado.
Declarar el uso de estas tecnologías respalda la transparencia y la confianza entre autores, lectores, revisores, editores y constituyentes y facilita el cumplimiento de los términos de uso de la herramienta o tecnología relevante. Entonces, esto es nada más un ejemplo de cómo podría llegar a regularse el uso de la inteligencia artificial en alguna, digamos, revista. Ya aquí podríamos incluso hablar de temas más específicos sobre qué porcentajes, etcétera, etcétera, pero esto nada más es por lo menos una pincelada. Y para culminar, sí quería dejar estas ideas aquí plasmadas. Bueno, el primero, la inteligencia artificial está cada vez más emancipada de la acción humana. Veíamos ahora estas definiciones tan osadas o tan atrevidas, si se quiere, de ya dotar a la inteligencia artificial de esta posibilidad de inteligencia más emocional, de creatividad. La visión antropocentrista y propia tradicional y propia del siglo XIX de los derechos de autor, desde mi punto de vista, no logra dar una respuesta integral a la inteligencia artificial. Me parece que el derecho de autor no es la vía necesariamente para regular este tipo de situaciones, pero bueno, eso es una posición muy personal. Existen menos incentivos y una relación de inequidad para los humanos creadores de arte. No podemos comparar la posibilidad de creación, digamos, de, por ejemplo, DALL-E 2 con la creación humana. La cantidad de obras que puede generar este sistema en 5 minutos es impresionante, con solamente darles un comando y decir quiero que me genere X o Y cosa. Em, y bueno, de lo que acabamos de hablar es un reto en las nuevas regulaciones, incluidos los requerimientos y lineamientos de las revistas, en este caso específico, frente al uso de la inteligencia artificial en las publicaciones que queramos hacer desde las revistas utilizando este tipo de inteligencia artificial. Bueno, de mi parte eso sería. Espero haber sido lo suficientemente claro. Si ahora tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, bienvenido sea. Aquí está mi contacto, diego.salasmata@ucr.ac.cr y pues estamos para servirles. Muchísimas gracias, Diego, por compartirnos tus conocimientos. Realmente, como lo decías, es un tema que se seguirá trabajando, ¿verdad? Que va mejorando poco a poco. Y pues, y nada, seguirnos capacitando para tener los conocimientos necesarios, las herramientas necesarias para que nosotros como editores y editoras de revistas académicas, pues podamos facilitar las herramientas necesarias a las personas autoras, ¿verdad? Entonces,